Lo hizo perfecto, pero ya el hombre está formado, le falta algo, le falta el aliento. Y ese aliento viene de él. Por eso él sopló en su nariz. ¿Ustedes saben lo que es la teofanía? ¿Alguno aquí sabe lo que es la teofanía? Bueno, yo tengo eruditos aquí. Tengo a Natanael, tengo al doctor también, Aranja. Pero ellos no. Sí. No, eso es erudito, eso es de cariño que lo digo. La teofanía es la aparición de Dios en manera corpórea en el Antiguo Testamento, a manera de ángel. Cuando se habla de el ángel de Jehová. Y apareció el ángel de Jehová. Ese ángel que comió con Abraham. ¿Lo? ¿Están acá? Comió con Abraham. O sea, estamos hablando de ese ser que le aparece a Josué y le dice, ven acá, ¿de quién tú eres? ¿Estás en contra de nosotros o de quién? ¿O estás con nosotros? No. Más del ejército de Jehová. Allí. La teofanía es Cristo mismo. Cristo mismo, pero sin haber sido encarnado. Me imagino que para darle forma, es una imaginación mía, no se lleven de mis imaginaciones, pero si dice que sopló aliento de vida en la nariz de ese cuerpo, me imagino que tuvo que intervenir aquí la teofanía de Dios para pegar su boca en su nariz y hacerle porque Cristo es el elemento más importante en la creación. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas, diga todas las cosas, inclúyase ahí, también nosotros, por Él fueron hechas. O sea que cuando Dios estaba creando, estaba funcionando Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Qué poderoso. Esto no es nada de la escuela. Lo que estoy diciendo es algo que está saliendo de mi corazón. Claro, está inspirado por todas aquellas enseñanzas maravillosas que recibimos. Entonces, dice que fuimos hechos del polvo. Comprobado científicamente que los elementos del polvo están contenidos en el hombre. Los elementos químicos, biológicos del hombre se encuentran en el polvo de la tierra. Es bueno que usted le recuerde algo al hermano suyo que está cerca. Dígale, eres polvo y al polvo volverás. Eso como que no nos gusta oírlo, hermano. Ay, no me hable de eso, que yo todavía soy muy joven. Ay, no me hable de eso. No. Ese polvo, por causa de la desobediencia, por causa de la desconexión, tiene que volver otra vez a su lugar, al polvo. Amén. Entonces, esa parte que se llama el Espíritu es la que da vida.
sopló en su nariz aliento de vida. Hay una expresión del patriarca Job que es que el soplo del Omnipotente me dio vida. Hay algunos versos que es bueno que leamos respecto a esa parte de nosotros que se llama el Espíritu. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 22, se da algo muy importante en la vida de los discípulos cuando Cristo resucita. Y es que estando ellos reunidos, apareció el Señor allí y dice que sopló. Dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en ese momento? Él sopló, pero aquí no dice que lo hizo en la nariz. Él sopló a ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sin embargo, en Hechos, capítulo 2, ya el Espíritu Santo ellos lo habían recibido. ¿Sí o no? Porque Él sopló. Pero en Hechos capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y sigue diciendo en el versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pero dice más adelante, y seguimos leyendo, y fueron todos, ¿qué? Llenos. Llenos. Parece como absurdo que yo sople ahora y lo que yo soplé entre a usted. Él sopló a los discípulos, pero ahora todos los que estaban reunidos, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y allí se dio lo que es, o podríamos decir, se dio el inicio de la eclesía, el inicio de la iglesia. Ese cuerpo que el Señor habría de conformar, en el cual nosotros estaríamos incluidos, incrustados en ese cuerpo. Ese cuerpo que se llama la iglesia está conformado por el Espíritu Santo habitando en él y por cada una de las células que conforman ese cuerpo. Diga conmigo, soy una célula del cuerpo de Cristo. ¿Usted no se siente bien con eso? Entonces, qué bendición es el saber que hemos recibido el Espíritu Santo. Quiero hacer una pregunta. Y voy a recibir la respuesta ustedes levantando su mano. ¿Quiénes aquí tienen el Espíritu Santo? Deja ver. Pero veo todo la mano.
Levántela sin ningún temor. Y además, yo debería ser así. ¡Wow! Pero qué bendición. Usted tiene el Espíritu Santo. Ahora, otra pregunta. ¿Quiénes aquí tienen más Espíritu Santo que otros? A que si yo la subo, ustedes la suben también. Pero no. Todos tenemos el Espíritu Santo. Ahora, se nos ha dado en una medida. Ahora, pasa una cosa, y es que la palabra de Dios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que si tengo el Espíritu Santo, la palabra me dice que debo ser lleno del Espíritu Santo. Miren, amados míos, y es una de las cosas que hemos aprendido. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿en qué área de nosotros se aloja? ¿Dónde? Díganmelo. Pues están aprendiendo. Hoy es un día para enseñar. Yo vine hoy con espíritu de enseñar. ¿Dónde está alojado el Espíritu Santo en nosotros? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Si Él está alojado en nuestro espíritu, entonces, ¿por qué la palabra nos manda a ser llenos del Espíritu? Entonces, para usted entender eso, usted tiene que estar bien claro con que somos tripartitos. Por eso, la parte de nosotros, que es esa parte que se pierde, esa es la parte delicada. Dice la palabra respecto a los pastores. Búscate, obedeced a vuestros pastores. Es una terminología apostólica de los primeros tiempos, ¿verdad? Dios está cambiando hoy día podríamos decir, los términos. Hay términos que según la estación en la que estamos viviendo, Dios le está cambiando. Pero oigan lo que dice el verso. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. No dice ahí que ellos velan por vuestros espíritus, ni tampoco dice que ellos velan por vuestros cuerpos. Dice, ellos velan por vuestras almas. Su alma es esa parte que se desconectó de Dios. Es esa parte que se desconectó en el Edén. Se desconectó, y al desconectarse, entonces nosotros morimos. Y el término muerte allí está hablando de una desconexión del Padre. ¿Ustedes recuerdan una vez que yo les dije a ustedes cuáles eran las vestiduras de Adán? ¿Cómo eran las vestiduras de Adán? Hace muchos años que les dije eso. Pues en la escuela se afirmó eso. El hombre estaba vestido de luz. Estaba vestido de luz. Era una conexión espiritual entre él y Dios. Porque Dios es, ¿qué? ¿Qué es Dios?
luz. Y Adán y Eva estaban vestidos de luz. Por eso dice que ellos vieron que estaban desnudos, porque al no estar la luz, entonces aparecieron ellos como son naturalmente. Entonces ahora no están vestidos de luz, ahora están desnudos. No dice la palabra que ellos descubrieron que estaban desnudos. Pero ¿por qué no habían descubierto que estaban desnudos? Porque estaban vestidos de luz. Por eso en el original, cuando dice que murieron, esa palabra lo que significa es que se apagaron. Se apagaron. Y se le fue la luz. Aleluya. Esos términos son dominicanos, ¿verdad? Es bueno usarlo. El idioma de nosotros es un idioma rico, sabroso. Se le fue la luz a Adán y a Eva. Se desconectaron de la luz. Entonces quedaron sin Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, por cuanto todos, 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Diga destituidos, diga desconectados de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora esa parte del hombre queda, esa parte del hombre que se llama alma, queda vulnerable. ¿Entienden? Y al quedar vulnerable y debilitada, entonces por eso se da la muerte física, que es cuando el alma se desconecta del cuerpo. Yo creo que ustedes entendieron eso, ¿verdad que sí? Vaya tomándolo en el espíritu. ¿Qué es la muerte física? La desconexión del alma del cuerpo. El espíritu, entonces, que es el elemento esencial, no puede estar en el cuerpo, porque si el alma no está en el cuerpo, ¿cuál entonces va a ser la función del espíritu? Porque la función del espíritu en nosotros, que somos los hijos de Dios, el que no es hijo de Dios, el que está muerto, no tiene esa. Eso es en nosotros, hermano. La función del espíritu es alimentar el alma y alimentar el cuerpo de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es la evidencia que el Padre nos da de que somos sus hijos, de que tenemos su genética. Ese espíritu está en nosotros. Y ese espíritu vino a nosotros, claro está, gracias a Jesucristo, gracias al Cristo. Vino a nosotros ese espíritu. Pero cuando Adán se desconectó, sencillamente en él lo que estaba era el soplo de Dios. Ese soplo, el aliento de Dios que le hacía caminar, pero ya su alma había perdido la fuerza que necesitaba para que el espíritu le alimentara y le hiciera mantenerse vivo físicamente. Ahora, duró 900 y pico de años, pero estaba como muerto. Y dice la palabra que así como el pecado entró al mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos estaban desconectados. Amén. Esto es para nosotros pasarnos un día entero hablando de esto, hermano. Porque entonces ahora viene la parte importante. Y es que como el alma que conforma esa parte caída de nosotros y se puede perder, o sea, se pierde, es lo que se pierde. Cuando yo les decía en una ocasión a ustedes, los días en que falleció nuestro hijo, yo les decía que el alma tiene cuerpo. El alma tiene cuerpo. Presten atención, hermanos. Lo que no tiene cuerpo es el espíritu, porque el espíritu es, la palabra en el griego para espíritu es la palabra neuma. Neuma. Que en el hebreo es la palabra ruaj. Y esa palabra habla de un viento, algo que tú no puedes ver. Pero ahora el alma conformada por el choque del ruaj con el polvo de la tierra moldeado, conformado en un ser, esa alma entonces viene y toma la forma del cuerpo. ¿Están siguiendo? Cuando una persona muere, esa persona, el alma se le va. Y eso no lo digo yo. En la Biblia aparece esa frase. ¿Qué dice de Raquel, la esposa de Jacob? Y se le salió el alma. ¿No lo han leído eso? Perdón. Porque el alma se sale. Y esa alma es la que necesita salvación. Entonces, el diseño de Dios, tengo que ser rápido para ya terminar. No se preocupen que el tiempo es de Dios. Y vamos a salir a la hora que en mi espíritu es estipulado que salgamos. Pero estoy en el tiempo todavía. Esa alma necesita salvación. Esa alma necesita vida eterna. ¿Y dónde es que esa alma viene a encontrar esa salvación, esa vida eterna? Es en la casa. Diga, en la casa. Cuando usted oiga a una gente que le dice, yo estoy bien, ¿cómo? Tú estás bien, pero tú estás congregándote. No, pero yo en mi casa leo la Biblia y oro. Mentira, no está bien nada. No está bien, no se lo crea, no se lo crea. No está hablando verdad el que diga eso, que está bien sin congregarse. No. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y se termina el pasaje. Porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y ¿qué? Y vida eterna. Usted tiene que reunirse con sus hermanos en Cristo para recibir vida eterna. Y esa vida eterna no es otra cosa que adquirir el conocimiento de Dios y de Jesucristo, su Hijo, por medio del oír, por medio de la fe. La fe es por el oír. Y el oír lo produce la misma palabra. No es la fe por el oír la palabra de Dios. No. Aquí todo el mundo viene y oye la palabra de Dios y sale por ahí y no aplica la fe como debe aplicarla. ¿Y cuánta gente? Entonces, si la fe fuera por el oír la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, el mundo entero fuera salvo, porque el mundo entero oye la palabra de Dios.
el mundo entero tuviera fe, el mundo entero tuviera vida eterna. No, 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 no. La fe es por el oír, pero el oír, ¿quién lo produce? La palabra. Tú tienes que tener contacto con la palabra para que ese oír genere fe y traiga gracia a ti. Porque por gracia soy salvo por medio de ¿qué? De la fe. Es la fe el conducto a través del cual viaja la gracia cuando tú escuchas la palabra. Entonces esa palabra produce salvación. Y la salvación, si usted la viene a buscar aquí. ¿A qué usted va para la iglesia? Así que decimos, ay, yo voy para allá a alabar al Señor. A ver si el Señor cambia esta griedad mía. Ay, que he pasado una semana difícil. Entonces viene aquí como a buscar eso. Si usted viene en esa disposición, usted está lejos. Usted tiene que venir a buscar salvación. Y esa salvación no tiene que ver con que tú tienes un problema grandísimo, con una deuda, y se me está rompiendo la cabeza y déjame ir a la iglesia a ver si... Eso no tiene que ver con que tu matrimonio, tu familia se esté cayendo a pedazos. No, 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 no. Tú vienes a buscar la salvación. Es esa conexión, esa reconexión con el Padre. Y esa reconexión es a través de Jesucristo. Y para tú ser reconectado, Cristo tiene que ser configurado y reconfigurado en tu vida. Y cuando Cristo es reconfigurado en tu vida, entonces hay conexión. Cuando hay conexión, hermano, miren cómo es esto. Miren cómo es esto. Cuando estamos en casa, puedo hablar en este lenguaje porque en Dominicana ese lenguaje lo conocemos todo el mundo. Cuando se va la luz, usted tenía un radio prendido, oyendo una emisora cristiana. Vamos a ir trabajando con eso de cristiano. Miren, se va la luz. Usted estaba oyendo una emisora cristiana, con música ahí, alabando. Se va la luz, se fue. Ya no hay sonido, ya no hay nada. Tiene que buscar un foco, o si no tiene inversor. Pero si vuelve la luz, ¡pam! Usted se da cuenta cómo que volvió la luz. Cuando el radio se prende, si la lavadora estaba prendida, ¡pum!, comienza a sonar otra vez. Entonces, eso mismo pasa. Si estamos desconectados de Dios y venimos a la casa y nos conectamos con el Padre a través de la palabra, que esa palabra tiene un nombre y se llama Jesucristo. Él es la palabra. Él es la palabra. Cuando nos conectamos, todo lo que esté en desorden va a volver al orden otra vez. ¿Es así o no? Hermano, ¿es así o no? Así que vamos a soltar la idea religiosa de que para que en mi casa toda esa griedad que hay, ay, yo quiero que el pastor venga y ore y me unja con aceite para que se vaya toda esa griedad. No, 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 no. Eso es hechicería. Eso es hechicería. Usted quiere que se vaya la griedad de su casa. Usted quiere que se vaya el problema. No es que se va a ir, va a estar ahí. Usted lo va a ver desde otra perspectiva. Y usted se va a gozar aún en medio del problema. Usted quiere una novedad de vida en su familia, en su pareja, en su negocio, en todo. Conéctese a la palabra y usted verá. ¿Por qué? Porque allí está la luz. Y la luz es Cristo. Y claro está, nosotros somos luz. Y si nos desconectamos de la fuente de energía, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a apagar. Entonces, eso es a través del alma. Por eso es que el alma es... Déjame cerrar esto, porque si sigo... El alma tiene que ser salvada. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El espíritu, hermano, en nosotros ya está conectado. El espíritu
está en nosotros, libre, porque en nosotros, en nuestro espíritu, está el Espíritu Santo. Pero ¿qué va a hacer el Espíritu Santo si usted no lo usa? ¿Y para qué está el Espíritu Santo allí? Para trabajar nuestra alma por medio de la palabra y producirse en nosotros lo que se llama el nacimiento del agua y del Espíritu. El nacimiento del agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? La palabra. Y el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo es el que decodifica la palabra para nosotros poder asimilarla, entenderla. ¿Cómo, doctor Naranjo, cómo explicamos eso biológicamente? Cuando los alimentos, ¿verdad? Hay enzimas o hay partes en nosotros que hacen que los alimentos sean solubles al cuerpo. Es así, estoy dando la explicación correcta. Hay una parte que se absorbe. Exacto. Y hay una parte que se desecha. Y entiendan que esa, en la biología espiritual, ay, santo. En la biología espiritual, la parte que se desecha no es de lo que recibimos. Es de toda esa fealdad y todas esas cosas feas que tenemos nosotros. Eso es lo que se desecha. Esa parte es del hombre viejo. Eso es lo que se desecha cuando tú te revistes del nuevo hombre. Entonces tenemos que adherirnos a la palabra. Pero para eso tenemos que estar ubicados en una casa de fe donde recibamos el alimento espiritual. Y debemos orar para que el Señor siga trayendo un alimento más adaptable a lo que Dios diseñó en el principio. Es precisamente el objetivo de esta escuela en la que participan. Volver de nuevo al inicio, al punto de donde nosotros no debimos haber caído. Volver allá. Porque ustedes creen que hay gente que viven siempre con, óigame, oyen la palabra de Dios y se pasan la semana llorando, se pasan la semana aburridos, se pasan y vienen estas situaciones y lo vuelven un desastre. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede ser? ¿Qué está pasando? Es que no hemos entendido que debemos, como seres en Cristo, como creación en Cristo, debemos trabajar. Es la palabra que estoy usando para que ustedes la puedan entender con más claridad. Nuestra vida, nuestra alma, desde el hombre interior, desde el espíritu. Desde el espíritu. Y el espíritu va a traer conexión al alma. Porque el alma es esa parte de nosotros donde están los deseos, las emociones, los pensamientos. Esos pensamientos de nosotros tienen que ser trabajados, hermano. Hay personas que se la pasan pensando más en otra cosa. Pero cuando tú llenes tus pensamientos de la palabra, y cuando Cristo abunde en ti, por eso dice la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Tú tienes que estar lleno de la palabra constantemente. Y no me estoy refiriendo a la información. No, teología, cristología, qué sé yo qué, todo eso es guía. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la conformación de Cristo en ti, del carácter de Cristo siendo formado en tu vida. Tú no haces nada con tener todo ese conocimiento teológico y todas esas cosas. Son importantes, claro está, para uno conocer muchas cosas, pero a Dios le conocemos a través de la práctica. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Así que vamos después a seguir hablando sobre esto. Y de verdad, yo quisiera como seguir, pero es que, porque eso me da vida. La palabra es viva. Y si la palabra es viva y mora en abundancia en nosotros, obtendremos vida. No se despegue de la palabra.
no se despegue de Jesucristo. Cristo es la palabra. Y usted venga siempre a comer ese alimento. Venga a comer ese alimento. Venga a comer. Venga a digerir esa frescura del cielo. Ese pan que usted y yo necesitamos. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Y oramos. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, pedimos a ti que tu Santo Espíritu que habita en nosotros nos impulse a buscar más y más y más esa conexión que se perdió. Y aunque ya estamos conectados por medio del Espíritu Santo contigo, pero que nuestra alma entre en ese ambiente donde entreguemos a Dios el gobierno de todo nuestro ser. Que todo aquello que gobierna nuestras vidas, que no es de la nueva creación en Cristo, que no es de aquello que está encriptado en nuestro espíritu, sea anulado por el efecto de la palabra, porque queremos andar en vida nueva.